Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace un tiempo que me he dado cuenta de que muchas de las cosas que me han pasado, sobre todo a nivel mental, todos los problemas que he tenido, han sido por cómo concibo el control. Tengo muchísima necesidad de control. Y no hablo solo de intentar controlar todo eso que me rodea, que también, sino también y sobre todo de un control ejercido hacia mí mismo. Y por eso quiero empezar este vídeo diferenciando un poco esos dos tipos de control, porque siento que los dos han tenido un impacto bastante fuerte en mi vida, pero que a su vez me han afectado de formas muy distintas. Primero, existe una necesidad de control externo. Soy una persona muy insegura y eso acaba generando una necesidad de control muy fuerte hacia afuera. Sí, necesito controlar todo eso que pasa porque al final necesito encontrar esa seguridad. Saber que las cosas saldrán bien hasta cierto punto es algo que todos podemos querer. Pero cuando esa necesidad de control ejerce tanta presión sobre la incertidumbre, se transforma en ansiedad. Por ejemplo, no saber si un viaje saldrá bien o mal puede generar y genera por lo general muchísima incertidumbre, y eso evidentemente te puede llevar pues a intentar prever todos los contratiempos que puedas tener o ponerte en las peores circunstancias para intentar controlar sus consecuencias, es decir, la ansiedad. Y el problema de eso es que mucho control puede llevar o lleva muchas veces inevitablemente a la frustración. Si las cosas no salen como tú habías previsto, pese a ejercer un control férreo con esa situación, aparece la frustración. Pero esa es la trampa. Hay situaciones en las que creemos tener un control, pero es solamente una convención, es una trampa, pues en muchísimas de las situaciones somos únicamente agentes pasivos. La pérdida o el sentimiento de esa pérdida de control que has estado ejerciendo en muchísimas de las cosas que te rodean, a través de la ansiedad, a través de la anticipación, a través de intentar mover las cosas tú voluntariamente y con tu acción para que sean de cierto modo y no de otro, puede ser bastante aterrador en un inicio, porque precisamente estás aceptando que las cosas pueden ir mal pese a que tú hayas tenido en cuenta todo, pero a la vez es súper liberador. Nos ayuda a dejar fluir la vida tal y como se presenta, y sobre todo nos quita esa falsa sensación de seguridad a la que tantos recursos y horas y minutos dedico yo durante el día, ¿no? A la ansiedad, a la anticipación, los por si acaso, los y si, todo eso denota una necesidad de control para con las situaciones, para con las personas, que muchas veces resulta agotador. Buscar la permanencia de las situaciones o de las personas o de las relaciones afectivas, de absolutamente todo, buscar esa seguridad, buscar esa permanencia en un mundo tan cambiante, en un mundo que está en constante movimiento, en un mundo que no se para nunca, es buscar una seguridad que no existe para nada ni para nadie. Ese es el terreno de la ansiedad. Pero no fue hasta hace unos días, gracias a mi psicóloga, que descubrí que también existe otra parte de control que ejerzo hacia mí mismo y que ya fuera de la ansiedad también me está afectando. Desde hace muchísimos años, cuando yo tenía 18 años y tuve el trastorno alimentario, ahí trabajamos muchísimo el tema de la autoexigencia y cómo esta autoexigencia que yo tenía había jugado un papel fundamental en la aparición y el desarrollo de esa enfermedad. La autoexigencia es una forma de control, pero también lo es, y en un estado incluso más interno, la culpa. La culpa vive dentro de todos nosotros. Es una especie de patrón aprendido que nos dice cómo tenemos que actuar. Es decir, nos controla. Lo extraño es darse cuenta
de que este mismo mecanismo de la culpa, aunque normalmente provenga de una fuente externa, como puede ser, por ejemplo, un juicio que han emitido hacia nosotros, una experiencia traumática o un aprendizaje vicario en los medios de comunicación, de la familia, de la escuela, se acaba materializando en nosotros mismos como una creencia propia. No debo hacer eso, no debería pensar así, o no debo ser así. ¿Cómo puedo ser un buen hijo o marido o estudiante si pienso X? Ponemos las expectativas y la mirada de otros en nuestros propios ojos y cultivamos la culpa como ese método de autocontrol, de control. Esa culpa que podemos sentir incluso a veces solo por pensar ciertas cosas. Afecta nuestro día a día hasta niveles que no podemos ni comprender hasta que empezamos a prestarle atención, hasta que empezamos a trabajarla. Esa culpa va a controlar tu sistema de creencias y en la mayoría de casos va a crear un superego o una persona distinta a la que realmente somos simplemente por miedo. Este tipo de control es incluso peor que el control que se ejerce hacia afuera, porque su presión está en lo más íntimo. Ejerce su presión incluso juzgando los pensamientos que te vienen a la cabeza, que es lo más íntimo que tenemos, y a su vez es algo en lo que no tenemos prácticamente ningún tipo de control, y a través de la culpa nos hace sentir mal por otra vez una gran variedad de cosas sobre las que en realidad, como pasaba con el exterior, no tenemos ningún tipo de control, como son nuestros pensamientos, como es nuestra sensibilidad, nuestro sistema nervioso o nuestra predisposición a ciertas enfermedades mentales. Yo a día de hoy aún estoy batallando con un TOC. Y es un trastorno que nace precisamente en gran parte de una necesidad de control, al igual que para la anorexia, al igual que para la ansiedad. Lo difícil de todo esto es que precisamente la solución pasa por esa pérdida de control. Pero en mentes tan controladoras, todo acaba pasando siempre por la necesidad de avanzar más rápido, o sea, de controlar tu propio proceso. Pasa por culpabilizarte por esa situación, es decir, controlar las causas que te han llevado hasta ahí y buscar la forma de salir, es decir, controlar también la solución. Control, control, control. Mi problema es el control. Y me cuesta muchísimo aceptar que en realidad no controlo nada. Me siento muy desprotegido, pero a la vez he tenido atisbos de una vida mucho más tranquila. Cuando dejamos ir el control es cuando realmente abrazamos la vida tal y como realmente es. Y cuando dejamos el control es cuando nos abrazamos a nosotros mismos como realmente somos. Nos despojamos de todo ese superego que nos hemos construido, de toda esa persona que nos hemos construido, y podemos empezar a aceptar quiénes somos, a aceptar cómo somos, a querernos por cómo somos, a querer a nuestro entorno por cómo es, a aceptar las cosas que nos pasan y a aceptar sobre todo, todas esas cosas en las que no podemos ejercer ningún tipo de control, quedándonos solo y centrándonos solo en las cosas en las que sí podemos, que en realidad son muy pocas, porque yo no puedo controlar ser una persona a la que le cuesta mucho estar una hora concentrado en una cosa. Me fastidia, puedo entrenarlo, pero primero tendré que aceptar que soy así y dejar de luchar contra el hecho de que soy así, forzándome a hacer cosas que en realidad me dan pereza o no me gustan. Abrazar el hecho de que lo que no puedo controlar está ahí también para ayudarme a aprender cosas. Abrazar la idea de que muchas veces nos toca ser agentes pasivos, tanto con lo que pasa fuera como con lo que pasa dentro. Tenemos que aceptar que a veces vamos a tener emociones desagradables, que a veces vamos a ser personas desagradables para nosotros mismos. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que a veces nuestro sistema nervioso nos mandará señales que no queremos escuchar, o que a veces nos dará pereza hacer cosas que nuestro ideal sí que tendríamos que hacer y que nos gustaría poder hacer. Hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco
amoldándonos a quienes somos y no al revés. Simplemente aceptar lo que estamos experimentando. Y eso, en realidad, es abrazar completa y totalmente la vida. Es abrazar completa y totalmente lo que está pasando en cada momento, sin tú querer forzar absolutamente nada, sin tú querer controlar absolutamente nada. Si no podemos ni escoger prácticamente cómo reacciona nuestro cuerpo frente a ciertos estímulos. Es algo que se puede trabajar, evidentemente, pero no es algo que podamos escoger de un día para el otro, ni forzarnos, ni intentar controlar nuestras propias emociones. Es algo que no podemos hacer, es algo que no es sano, es algo que al tiempo añade culpa y todo eso acaba añadiendo más y más autocontrol hacia nosotros mismos y acaba desaparejándonos de quienes realmente somos, de cómo es nuestro cuerpo, de cómo es la vida que nos ha tocado vivir y de todas las cosas que podemos hacer y que podemos aprender y que podemos mejorar durante esta, pero poco a poco, sin forzarnos y aceptando siempre quiénes somos y cómo somos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, si no, como mínimo que os haya servido. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao.